Bueno, ¿cómo andan? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Hola, Hola, buen día. ¿Bien? Buen día. Buenos días para todos. Vamos a Buenos esperar que días se vayan sumando un poco más. para todos y para todas. Qué felicidad verlos a todos vivos acá. Qué dramático, Raúl. De tanta muerte, tanta muerte. No, sí, bueno. Hay que ser positivos y decir que vamos a ser fuertes. Seguro. Ante tanto desastre. Así que bueno. Espero que no te resistas vos también, como alguien que escuché, que hay que resistir. Si te resistís, te morís. No, el problema es de qué decís, del cierre ¿Eh? del cierre decís. No, me refiero No, el problema es la empatía para aquella persona por ahí que no me puede refiero, me estar refiero así trabajando, a ¿no? la presidenta del PRO. Ah, pues es una Que cuestión es, política. Yo de política no hablo. Ay, mentiroso, mentiroso. Después de la una te llamo y hablamos de política. Hay que resistir, hay que resistir. Estamos todos muertos si resistimos. Bueno, ¿cuántos tenemos? 32. Bajo. Bajo, Bajo. Ahí hay que bajo. esperar un poquito más que se levante. Se abrazaron a la almohada, se resisten a alargar la almohada. No, yo y mi almohada, amo mi almohada y yo somos uno solo. Bueno, comentarles antes de darle el paso. Esto parece los programas, ¿viste? Cuando hacen el pase. Sí. Dos cositas. Una referida a lo que más le importa a ustedes, que es el parcial, seguramente. Y eso el lunes, seguramente estén las notas. No, entre el lunes y el miércoles. Bueno, el lunes y miércoles, acá dice Entre el Raúl. lunes y el miércoles va a estar la nota porque es un proceso lento. Son 70, dijiste vos. Poco más de 70, sí. Son un poco más de 70. Y si bien el parcial no era para nada difícil, y en general yo corregí ya 35 y la gran mayoría están, bueno, la gran mayoría, sí, la gran mayoría, porque hay 1, 2,5 y el resto son 6, 7, 8, 9 y 10. Bien. También, Buenas notas. los tengo que leer, los tengo que leer uno por uno. Y me Y lo me tenés que lleva pasar tiempo. después. Y lo tengo que grabar en la computadora, porque a pesar de que alguien se saca 9 y siempre sale alguien que dice, ay, profesor, yo quisiera saber en dónde me equivoqué. Te sacaste 9, pero bueno, qué sé yo. Siempre hay alguien que quiere ver su nota y está en su legítimo derecho de ver su nota, ¿no? Pero bueno, por eso es importante no solamente corregirlo, sino guardarlo por lo que alguien, por algún eventual reclamo. Hay muy poquitos 5 o 6, se ve que no supieron transmitir bien lo que pensaban. Yo no quiero decir lo que leían, quiero decir lo que pensaban. Igual tengamos en Entonces, cuenta, para bien, creo, para todos, tanto para los docentes como para ustedes, los alumnos, que en teoría probablemente va a ser el único parcial, o fue el único parcial individual, con lo cual los no, siguientes van a ser un poquito más amenos en el sentido de tiempos de corrección, porque son dos equipos, ¿no? Y hago una conexión con este tema de los equipos. No sé si anda por ahí el equipo 9, que ayer los reté por equivocación. Les pido disculpas. Y al Sí, profe, equipo. justo le iba a comentar eso. Sí, les mandé un mail ¿qué ayer pasó? igual. ¿Qué pasó? Quiero enterarme, quiero enterarme. ¿Llegó o no le Hay que llegó? darle sin asco. No, le llegó el mail desde el segundo mail, no el primero. El primero sí que le llegó, pero el segundo.
Sí, sí, profe, llegó. Ok. Llegó. Bueno, nada, por una cuestión de cumplimiento de fechas, ¿no? Más allá de, bueno, el error ahí de que al equipo 9 me confundí con otro equipo. La cuestión es que no debería haber confusiones, ni debería haber reclamos, ni debería haber mail, nada, porque deberíamos cumplir con la fecha estipulada por la cátedra directamente. Con lo cual, nada, ya hablé con el equipo igual, ya quedó subsanado, ya está el tema, pero lo quiero comentar a todos, claramente sin nombrar a ese equipo para no mandarlo al frente ni nada, pero sí comentarlo para todos, este comportamiento de que empecemos a cumplir con las fechas de entrega de los trabajos prácticos. Y si hay algún inconveniente, que ese inconveniente produzca que el trabajo no se entregue a término o genere un inconveniente mayor en el equipo, coméntenlo antes de la fecha de entrega, antes del vencimiento, no después. Porque si le podemos encontrar una solución entre todos, sería ideal. Entonces, aparte, chicos, son 8 en el mayor grupo y 5 o 6 en el menor grupo. O sea, son de 5 a 8 personas integrantes. En el caso de que el líder no pueda entregar ese trabajo, bueno, entregue lo otro, pero que el trabajo se entregue en tiempo y forma. Y digo forma también porque ya soy bastante hincha con esto, y la verdad que, a ver, me molesta en el sentido de, a esta altura del partido, a esta altura de la carrera ya, estar aclarando estas cosas. Cuando uno pide nombre del equipo entero y número de equipo, pongan el número de equipo y el nombre de todos los integrantes, de los que trabajaron, no del equipo en sí teórico, de los que trabajaron en cada trabajo práctico. Más allá después los resultados del trabajo práctico, claramente todavía no los vi, porque terminaron de entregarlos el jueves a la noche, pero en la semana van a estar las calificaciones, o capaz que mañana mismo también puede ser que estén las calificaciones en el estatus, pero nada, eso, simplemente aclarar eso. Si hay alguna consulta, la hacen. Yo, como les dije la otra vez, si podemos coordinar y en un trabajo que lo amerite y que haya muchas dudas y los equipos estén trabados, hasta me ofrezco conectemos el micrófono. Te hace eco. Te hace eco el micrófono. Hasta me ofrecí y me sigo ofreciendo para hacer algún Zoom o algo. Si dice acá tenemos una duda, la queremos ver con el equipo y usted, profesor, bárbaro, no hay problema, coordinamos un Zoom, porque la semana es muy difícil, pero se puede coordinar en un momento, un mini Zoom, y eso lo podemos hacer. Así que no esperen para el final plantear los inconvenientes, ni menos al día que llegue el parcial. No esperen que la sangre llegue al río. Exacto. Así que nada, comentarles solamente eso, mientras ya tenemos 53 personas, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Al equipo que me equivoqué le pido nuevamente disculpas. Pero bueno, esa aclaración quería darla antes de arrancar para tenerla en cuenta de acá a futuro, ¿no? La verdad que a uno como docente, como le decía hoy recién, es molesto tener que mandar un mail para recordar a un equipo que tiene que entregar un trabajo práctico. Cuando el equipo debería acordarse, agéndense, pongan el celular la alarma, que suene, no sé, pero es bastante para uno docente de una universidad y promediando la carrera. Porque a los chicos del CPU no, bueno, ahí puede ser que haya que recordarles más cosas, pero ya estamos acá promediando la carrera para fines. Así que comentarles eso nada más, y si no hay ningún comentario por parte de ustedes, le paso la posta a Raúl con la parte de teoría del tema de hoy. ¿Alguna pregunta de alguno de los presentes? Nadie tiene preguntas.
Maravilloso. Entonces arrancamos la clase de hoy. La clase de hoy básicamente es complementaria en la clase pasada. Recuerdo que en la clase pasada vimos la localización de planta y todos los métodos de localización de planta, entre los cuales estaba el método, a ver quién me recuerda, ¿qué métodos vimos en la clase pasada de localización de planta? ¿Alguien que me recuerde? ¿Se escucha? ¿Alguien que me recuerde qué métodos vimos de localización de planta en la clase pasada? Oh, qué método, a ver, ¿qué método vieron en el trabajo práctico con el profesor Ríos? Ahí en el chat te dice Los ponderados. Ahí está. Método de promedios ponderados, bien, bien. ¿Quién es? ¿Quién contestó? Yo, profe Evelyn. Evelyn dice promedios ponderados. ¿Quién da más? ¿Qué otros métodos conocen? Vamos. El análisis de perspectiva. Y dentro del análisis de prospectiva, ¿qué método? ¿Puede ser, profe, el método de transporte? El método de transporte, no conozco el ¿Te método de referís al de transporte. centro de gravedad? El punto de equilibrio. Perdón, sí. Sí, lo El vi en la método- bibliografía, por eso. Ah, Sí. qué bueno. ¿Quién contestó? El punto de equilibrio, Gastón. ¿Quién Era punto de contestó? equilibrio. Yo ¿Quién pensaba- Gastón, el punto de equilibrio. ¿Quién está hablando? Gastón. ¿Gastón cuánto? Porque no te Ábalos. veo acá. Gastón Ábalos, punto de equilibrio. ¿Y en qué consistía el método de punto de equilibrio? Nosotros, como en el trabajo hicimos, como que de un punto para Pero no, adelante, conceptualmente contámelo. ¿Por qué te parece que existe ese método de punto de equilibrio? a partir se plantea un punto y a partir de ese punto se logra el objetivo o no. A ver, por ejemplo. No sé, por ejemplo, ventas, no sé, cantidad de unidades, tenemos un punto de equilibrio para que, no sé, del punto para adelante tenemos ganancias y si no, no sé, podemos cubrir los costos, por ejemplo. Bien. Es un punto, el método de punto de equilibrio es aquel que analiza los costos fijos y variables para determinar el mejor costo en determinada localización, ¿no? ¿Sí o no? Sí, tal cual. Y el método de promedios ponderados y el método de punto de equilibrio, que conteste otra persona. ¿En qué tipo de empresas se usan? Ahí te contestó Diana Rodríguez al chat eso, justamente. Dice, es para analizar las empresas con alto impacto. Logística. La acabo de leer. A ver qué dice el chat. Hablen. Sin miedo, ya entramos en confianza ya. Con alto impacto los costos de producción. Por ejemplo, ¿cuál sería una empresa con alto impacto en los costos de producción? Chicos, ¿cuál sería una empresa con alto impacto en los costos de producción? Está bien la respuesta, pero ¿cuál? Por ejemplo, ¿qué tipo de empresa se les ocurre? Cualquiera. ¿Qué empresa tiene alto impacto en los costos de producción? Una metalúrgica, por ejemplo. Claro. ¿Alguien tiene coche? ¿Cuál de los presentes tiene coche? Nadie tiene coche. ¿El papá? ¿El papá de alguien de los presentes tiene coche, de algún alumno? Tampoco el papá. Sí. El papá tiene coche. Una empresa automotriz es una empresa con alto impacto en los costos de producción. La NAFTA, YPF, es una empresa con alto impacto en los costos de producción.
Después tenemos el método de promedios ponderados. ¿Qué tipo de empresa? Hablen, no escriban porque no puedo ver acá quién escribe. Hablen, activen el micrófono y hablen. ¿Qué empresa se utiliza para el método de promedios ponderados? Los veo mal para el parcial. ¿Cuándo es el parcial, Cristian? Después del feriado, el 8. Sí, el 8 El 8. El 8 de mayo. de mayo. Sí, con tanta sabiduría me parece que... A ver, ¿qué empresa se le parece que utiliza el método de centro de gravedad? Recuerde lo que hablamos en la parte práctica, cuando empalmamos el trabajo práctico, que hablamos de los métodos que había y qué impactos tenía cada uno, en qué tipo de empresas se analizan esos métodos. Y bueno, y ahí lo que Raúl les pregunta es un ejemplo real, una empresa que exista, que ustedes crean que puede localizar por ese método. Hablen sin miedo, ¿eh? Centro de gravedad, por ejemplo, ¿no era el caso de Coca-Cola? Sí. Entonces, si vos tuvieras que definirlo genéricamente, ¿qué tipo de empresas serían las que utilizan el centro de gravedad? Son las que tienen que buscar una ubicación porque se distribuyen por diferentes zonas, buscar una ubicación específica. Las que tienen alto impacto en los costos de distribución. Ujú. Esa En ese sería. caso podría ser la Serenísima también, profesor, en el de centro de gravedad. Sí, porque la Serenísima tiene alto impacto en los costos de distribución por el tema de la cadena de frío. Aunque habría que ver los costos de producción de la Serenísima. Yo no doy la Serenísima porque no estoy seguro. Pero sí es una empresa que tiene alto impacto en los costos de distribución. Lo que pasa es que los costos de producción los desconozco. Por eso no me animaba a dar la Serenísima. A ver, ¿y qué empresa, qué es el método de centro de gravedad? ¿Qué analiza el método del centro de gravedad? Un algoritmo para encontrar la mejor ubicación. Bien, ¿tu nombre? Fiorella. Fiorella. Fiorella, ¿y qué empresas utilizan el método del centro de gravedad? Como decíamos recién, por ejemplo, Coca-Cola, las que son las que tienen que encontrar una distribución estratégica. Bien. Analizan los costos de distribución. ¿Y vieron el Big Mac con vos, Cristian? El Big Mac es el de McDonald's. Está No, el bastante Big Mac, ¿cómo se llama? ¿Cómo le El dice? Big Mac, la matriz de impactos cruzados, que eso Sí. yo lo di como una antesala a la aplicación de la ponderación, no como un método Ok, propiamente dicho. ok. Y chicos, ¿por qué les parece a ustedes que la universidad le paga al profesor Pelado y al profesor Cristian para que les dé el método de centro de gravedad? Perdón, para que les dé los métodos de localización de planta. ¿Es importante el método de localización de planta? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Qué les parece a ustedes? A mí me parece, por ejemplo, que algunas empresas sí será más importante la localización y otras quizás no tanto, como estos casos que estamos hablando. A ver, ¿por qué? Porque quizás una metalúrgica, por ejemplo, no tiene tanta relevancia donde esté ubicada y otra empresa que se maneje por centro de gravedad, sí, por ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo que llevar planchas de acero a Formosa, ¿me es indistinto que esté en Catamarca, que esté en No, Córdoba? obvio que no. Entonces, ¿es O importante? sea, ¿Es importante o sí, no es importante? claro, es importante, lo que habíamos visto en el método era con el cuadrito cruzado donde había algunas variables que influían más que otras, por ejemplo. Claro. ¿Vos trabajás Sí, en una empresa? sí. ¿De qué? ¿De qué?
es la que hace Espadol, Detol, Rosenex. Espadol. Sí. Se abastece de materias primas para elaborar un producto determinado que se llama Espadol. Sí, Y está ubicado, no sé, supongo en el Gran Buenos Aires. sí. ¿A vos te parece que si la empresa se trasladara a San Juan, tendría los mismos costos? No, obvio que no. ¿Por qué? Porque lo tiene que distribuir mejor, o sea, su distribución más grande está por acá y lo lleva a todo el país, pero creo que la parte más importante, o sea, la mayor cantidad de la venta está acá ¿Y la materia prima? también. Entonces, ¿los costos de flete de materia prima suben o bajan? Subirían. Suben. Sí, Con lo cual, tus costos suben. sí, Y si tus costos suben, suben tus el precios. precio sube. Con lo cual, y si no puede subir el precio, gana menos o pierde. Ujú. ¿Se entiende en general Sí. por qué es necesario a todos, ¿no? Porque me preocupa porque le estoy dando clase a todos. Quizás la conversación con vos es para que todos escuchen. ¿Se entiende por qué es importante la localización de planta? Sí, profe, entiende. Quiero acotar Bien. algo con referido. Ustedes hablaban recién del centro de gravedad, más que nada, en empresas de distribución. ¿Qué pasa si una empresa se ubica mal? Y en cuanto al punto de equilibrio, ¿qué pasa si se aplica mal un método o si no le doy relevancia a aplicar un método del punto de equilibrio? El punto de equilibrio es por costo de producción, por lo tanto, ustedes supongan que tienen una empresa. Lo que pasa es que a veces uno es difícil porque uno no es el que gatilla ahí. Entonces dice, no es importante eso. Pero para el que gatilla, para el dueño del negocio, exprésese gatillar como pagar los costos, va a buscar el costo de producción más beneficioso para su empresa. La empresa es como un hijo para uno. Entonces, va a buscar ese costo beneficioso y por lo tanto, para encontrarlo a ese costo más bajo entre varias alternativas, tiene que hacer una evaluación o un análisis. Y acá es donde entra en juego como el planteo de una solución al punto de equilibrio, que es un método, un análisis de localización entre varias alternativas cuando tu empresa tiene relevancia en los costos de producción. Entonces, depende de la actividad, la ubicación siempre es importante porque en definitiva es donde van a hacer el negocio, donde después va a progresar o no. Te dejo. Bien. Entendido esto, pasamos al tema de hoy, que es distribución en planta o layout. Yo digo, ya elegimos la planta, ya determinamos la localización de la planta, ya elegimos y analizamos los costos inherentes a esta localización según sea el tipo de proceso. Ahora vamos a ver qué tipo de distribución tienen los procesos industriales. O sea, que primero tenemos que conocer los procesos industriales. ¿Qué es un proceso industrial? Pregunto. Es la transformación de una materia prima en un producto intermedio o producto final. Es la transformación de una materia prima en un producto intermedio o un producto final. Entonces, las máquinas y equipos tienen que estar ubicadas de una determinada manera, que esta manera acompañe el proceso, en función de un determinado algoritmo. Entonces, decir, ¿qué es el layout? Es encontrar la mejor ordenación de las áreas de trabajo, es la mejor ubicación en las áreas de producción, para conseguir la máxima economía, seguridad y satisfacción de los trabajadores. Yo te diría, para conseguir la máxima productividad, la relación producto-tiempo. El principio básico del layout es que este layout es el diagrama de la distribución de planta,
debe ser coherente con el orden natural del proceso. Y esto es real, porque una planta industrial tiene que ser natural. Yo analizo el proceso y yo debo seguir el proceso con la producción en sí misma. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? ¿Alguien no entiende? Porque quiero que piensen, y todas las clases nos vamos a dedicar a pensar, pero todos, no solamente algunos. ¿Cuáles hay sistemas productivos? Si tuviéramos que analizar los sistemas productivos, diríamos que el sistema de empuje o push, que es el sistema americano, se basa en optimizar la producción. El sistema pull o de tracción, que es el sistema japonés, se basa en la planificación de la producción en forma flexible de acuerdo a requisitos de venta. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre los dos sistemas? El americano o push y el pull o el japonés. El japonés, cada área de producción le pide a la anterior lo que va a necesitar. Con lo cual nunca se generan, o si se generan muy poquitos inventarios intermedios o inventarios de producto en proceso, porque siempre se pide lo justo que se va a necesitar para el proceso que le sigue. En cambio, va de atrás para adelante el sistema japonés en cuanto a la planificación se refiere. El sistema americano va de izquierda a derecha. O sea, le llenan de materia prima, le llenan materia prima en función de una planificación de producción. Y siempre, generalmente se pide más materia prima para evitar quedarse corto. Siempre se generan inventarios intermedios e inventarios de materias primas en procesos intermedios. Por eso el sistema japonés se dice que es más eficiente que el sistema americano. ¿Cuáles son los tipos de distribución? Uno tiene operaciones intermitentes, que tiene bajos volúmenes de producción, y otro tiene operaciones continuas o tiene alto volumen de producción. ¿Cuáles son los objetivos de la distribución de planta? Los objetivos, el primero y fundamental, la integración de todos los factores que afectan a la distribución. Si yo me imagino una fábrica donde se realiza el montaje de las computadoras, yo digo, yo voy a integrar todos los sectores que afectan al montaje de la computadora. Por eso digo, integro todos los factores que afecten a la distribución. Movimiento de material según las distancias mínimas. Esto es fundamental. Todos los procesos tienen que quedar uno a continuación del otro, por una cuestión de tiempo, de traslado, de entre proceso y proceso. La circulación del trabajo a través en la planta industrial, la utilización efectiva de todo el espacio, mínimo esfuerzo y seguridad de los trabajadores, y flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes. O sea, la circulación del trabajo tiene que ser continua en la planta, la utilización efectiva de todo espacio, no puede haber espacios desaprovechados, y el mínimo esfuerzo y seguridad de los trabajadores. O sea, para llevar un producto de proceso de un espacio a otro espacio, tiene que haber un mínimo esfuerzo y mínima distancia. ¿Cuáles son los principios básicos de la distribución en planta? El principio es de la satisfacción y la seguridad. Segundo principio, de la integración del conjunto. Tiene que estar todo integrado en la planta industrial. Principio de la mínima distancia recorrida. Esto tiene que ver con los costos y con los desperdicios. Yo me acuerdo que trabajando en Chrysler, cuando Chrysler quedaba en la fábrica de Chrysler, quedaba en San Justo, la planta se la vendieron a los alemanes, que empezaron a fabricar Volkswagen en esa planta. Chrysler manejaba dos plantas industriales, una de coches que quedaba en San Justo y otra que fabricaba camionetas y camiones que quedaba en Monte Chingolo.
Esto parece Argentina año verde. Volkswagen decidió discontinuar la producción de camiones y camionetas y llevar la producción de la planta de catafóresis y pintura de los coches a Montechingolo. Es decir, que empezaba el proceso metalúrgico armando las carrocerías, luego se iba en un camión a Montechingolo, ahí se pintaban las carrocerías. Montechingolo queda 40 kilómetros de San Justo. Volvían de Montechingolo y seguían el proceso de producción de las carrocerías hasta terminar el coche industrial, hasta terminar el producto terminado coche. Fíjense los costos enormes de producción que pueden determinar la violación del principio de mínima distancia recorrida. Y esta fue una de las razones por las cuales en ese momento se generó Autolatina. Volkswagen se fusionó con Ford en aquel momento, después se divorciaron, pero en aquel momento se fusionaron porque los costos no le daban los costos en relación a los precios, tenían costos altísimos, fruto de decisiones erróneas que habían tomado los alemanes cuando se ingresaron al país. Principio de circulación o flujo de materiales dentro de la planta. Perdón, lo mismo está haciendo hoy Peugeot y Fiat. Que en ese momento a ver, contá, esa no la sabía. Que están haciendo lo mismo por una cuestión de costos. Bueno, y aparte de toda la situación global esta del mundo, del país, lo que está viviendo de la pandemia, entonces se están fusionando Peugeot y Fiat para producir, digamos, armar una sola planta. Que es lo mismo que contabas vos. No por una cuestión de traslados. Pero la planta de Palomar también. La planta, Fiat quedaba en Santa Fe, se produce en Santa Fe. Y Peugeot, hasta donde yo me acuerdo, se producía acá en la fábrica de Palomar. Córdoba, Fiat. Córdoba. ¿Cómo? Córdoba, Fiat. Córdoba, Fiat. Bien, y Peugeot está en la fábrica de Palomar. Palomar, sí. ¿Se quieren fusionar los dos? Claro. ¿Y quieren producir en dónde? Eso no lo sé todavía dónde van a producir, pero se quieren fusionar los dos por una cuestión de costos y también por esta cuestión que hoy hay en día de los despidos, etcétera, unificar por ahí una sola cadena de producción. Sí, una sola línea de producción. Exacto. Bueno, principio del espacio cúbico, que es ya no considerar el espacio a lo largo y a lo ancho, sino a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Y cuando ustedes ven el principio del espacio cúbico, si van a, ¿cómo se llama este mayorista de la construcción? Cristian, ayúdame. El que está al lado de Oscar. Sodimac, Easy. Sodimac o Easy. Si ustedes van a Sodimac o Easy, se dan cuenta que está a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Entonces se aprovecha el espacio cúbico y principio de la flexibilidad, que es poder cambiar fácilmente las líneas de producción. Es importante también porque tiene que ver con los costos, el layout de producción. Y el layout de producción siempre se hace sobre un diagrama de proceso, pues ya vamos a hablar del diagrama de proceso. Tipos de distribución de planta. ¿Qué tipos de distribución de planta tengo? Distribución por posición fija es cuando todo viene hacia el producto. Por ejemplo, la construcción de un barco. Todo va hacia el barco. Distribución por proceso usa varios productos o flujos intermitentes. Y distribución por producto, layout se basa en el camino del producto. La línea de montaje automotriz es básicamente la distribución, parte por proceso y parte por producto, pero la línea de montaje sería por producto.
Sistema planificación, acá hay un ejemplo típico como sería la planificación racional de la distribución de planta. Primero tenemos el análisis de productos, después tenemos los procesos productivos, diagrama de flujo, después tenemos las relaciones entre las áreas funcionales, diagrama inicial, superficie necesaria, factores a tener en cuenta, superficie disponible, limitaciones prácticas y selección de diseño. Básicamente lo que tenemos que saber, fundamentalmente, para saber si un layout está bien, primero tenemos que conocer el proceso como la palma de mi mano, como la palma de la mano de cada uno, ¿va? Y luego conocer no solamente el proceso en sí mismo de producción, sino los espacios disponibles. Fíjense que yo voy a ubicar las máquinas en forma más eficiente en la medida que conozcan los espacios y los procesos. Si no conozco los procesos, voy a hacer cagada con los espacios. ¿Se entiende? Y acá es importantísimo que el layout esté bien diagramado, porque en función del día, inclusive hay plantas industriales, yo recuerdo, he dado clase acá en ingeniería en la Universidad de La Matanza, y muchachos tenían una planta donde parte del proceso se hacía en una manzana, luego tenían que cruzar la calle y el proceso terminaba en la manzana de enfrente, con lo cual tenía que ir con un Clark y salir el proceso, y a veces la mercadería se le va a la miércoles. Porque el tema de los espacios y de las distancias tiene que ver con los fletes que se pagan para trasladar el material. Que eso sería mano de obra directa o mano de obra indirecta, de acuerdo sea el tipo de flete. No solamente el flete, sino cuando el material por la distancia recorrida se cae y se escrapea. Entonces tengo mayores desperdicios de material, con lo cual tengo mayores costos de producción. Fíjense que una cosa lleva a la otra. Algo tan estúpido como, che, ¿dónde localizo el kiosco? ¿A la vuelta de mi casa? ¿Sí o no? No sé, qué sé yo. ¿Cómo distribuyo las máquinas dentro del taller que tengo? Tiene que ser casual, tiene que ser... la puedo tener un proceso acá y otro en la casa de mi tía que está a 2 cuadras. ¿Qué sé yo? Entonces, fíjense que todo eso entorpece la producción y fundamentalmente hace que los costos de producción, que es el primer nivel de rentabilidad que yo estoy analizando, ventas menos costos de producción, sea el cálculo óptimo. Una empresa, fíjense, nace para ganar dinero. Y cuando ustedes, administradores, a cargo de la administración de una empresa, le rindan a los accionistas de la empresa o a los dueños de la empresa, le rindan cuentas a través de un balance, porque un balance sirve para rendir cuentas, nada más. Su único fin es eso. Un balance no mueve una empresa. La empresa se mueve en función de la producción, la venta, las finanzas y los recursos humanos. En función de la interacción de esos 4 se mueve una empresa. ¿Y cómo me fijo si fue eficiente o no la utilización de recursos? Y usando una técnica que la ven en contabilidad 1, contabilidad 2, que es cómo mostrar si una empresa ganó o perdió dinero a través del uso eficiente o ineficiente de sus recursos. Por eso tengo gastos de costos de mercadería vendida. Por eso tengo los inventarios en el activo. Por eso tengo gastos de comercialización en el estado de resultados. Por eso tengo gastos de administración en el estado de resultados. Por eso las amortizaciones de máquinas y equipos intervienen en los costos. Las amortizaciones en las máquinas y equipos